persona que está con nosotros por primera vez, sean bienvenidos, que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros. Antes de empezar con este hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes que traigan un aparato celular. No se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir este hermoso mensaje que va a ser expuesto por nuestro hermano. Número 244, dos hermosos cantos antes de participar de la cena del Señor. Número 244, mi vida di por ti. Mi vida di por ti. Número 244. Si estamos listos, cantemos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador, si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí, si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí, reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celestial hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Número 29, himno número 29. Ya venimos cual hermanos. Número 29. Un canto más antes de participar de la cena del Señor, mientras que los hermanos que van a dirigir este acto se preparan. Número 29. Ya venimos cual hermanos. Ya venimos cual hermanos a la cena del Señor. Congreguémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que
Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Before the sermon, let's open up our Bibles to Luke chapter 10, verse 30 and forward. Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante dice: Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Luke chapter 10 verse 30 says, Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and now departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down the road, and when he saw him, he passed by the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. When he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he had departed, he took 2 denarii, gave him to the innkeeper, and said to him, Take care of him, and whatever more you spend when I come again, I will repay you. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, He who showed mercy on him. Then Jesus said to him, Go and do likewise. Amen. Bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando nuevamente por medio de Facebook. Estamos aquí para ayudarles y servirles en lo que podamos. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, hermanos, gracias a Dios que nos da una segunda oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios. We want to welcome each one of you that are viewing us through means of Facebook. We are here to help you in a spiritual manner or a spiritual need that you might have. If you do need our help, there are certain things that are appearing there in your television screen and how you can get in contact with us and let us know how we can help you. For those of you that are here, once again, we're so happy that God has given us another opportunity to come together and to study another portion of His Word. Hemos estado estudiando en los domingos por la mañana las bienaventuranzas que se encuentran en el libro o en el Evangelio según Mateo. Y hasta este momento hemos estado estudiando: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredan la tierra, o se heredará la tierra por herencia. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. We have been looking and studying the Beatitudes were found in the book of Matthew. And thus far we have studied several Beatitudes. We have studied the Beatitude of those that are poor in spirit, because they will inherit the kingdom of God. We have studied the Beatitudes of those that cry, because they will be comforted. We have studied the Beatitudes of those that are meek, because they will inherit the land or the earth. And we have studied the Beatitudes of those that are hungry and thirst after righteousness' sake, because they will be satisfied.
Esta mañana, hermanos, quiero continuar con la enseñanza de las bienaventuranzas y estudiar la siguiente, que es la quinta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. This morning I would like to continue studying the Beatitudes, and we're going to study the Beatitude of the merciful, because they will receive mercy. Y esto es lo que queremos ver hoy en esta mañana, pero antes de hacerlo, vamos a Dios en oración. This is what we're going to study this morning, but before we do, let us go to Heavenly Father in prayer. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana porque usted, eterno Dios, nos da la oportunidad nuevamente de acercarnos al trono de su divina gracia para pedirle, eterno Dios, aquellas cosas las cuales son necesarias en esta mañana, no solamente para este servidor suyo, sino que para todos los que estamos presentes. En primer lugar, eterno Dios, queremos que usted ayude a este servidor suyo en poder transmitir, comunicar su palabra de una manera sencilla, en donde todos podamos entender su mensaje y que solamente su mensaje, eterno Dios, quede registrado en la mente de cada quien, que las opiniones y nuestras perspectivas sean consideradas, pero que vengamos a entender que son solamente eso. Y le rogamos pues en esta mañana, eterno Dios, que al hacerse la invitación, que usted recoja su fruto. Heavenly Father, we are so happy that this morning you have given and provided for thy servant the opportunity to be able to herald the word of God. And we ask, Father, that you will be with each one of us, Father, especially with thy servant, that I may be able to communicate your word in such a manner, Father, that all of us can understand. And in doing so, Father, that we can come to an understanding of your will. And Father, we ask that you also help us to consider and to be able to separate that which is an opinion, a preference, Father, that we may hear those things, and yet if they are useful to our life, that we will put them into practice. Yet, but we desire, Father, that your word will be the one that we are going to be guided with, that we will be taught with, Father. And whenever the invitation is given, we ask that if there is any need within each individual life, that you will bring forth your fruit. Thank you for the opportunity to be able to study that word. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Le pidemos todo esto en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. We ask all of this in the blessed name of your Son, Jesus the Christ. Amén. La lectura que hemos escuchado en esta mañana la seleccioné porque simplemente miramos nosotros que ahí nuestro Señor Jesucristo es confrontado por un abogado de la ley. Estas personas, los abogados de la ley, siempre andaban tratando de atrapar a nuestro Señor Jesucristo en cualquier punto para que así poder descreditarlo, para que así se pudiera enseñar de que ese realmente era un hombre pecador y que no era hijo de Dios. Y aquí en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, miramos nosotros que esta era la intención de este abogado de la ley. Whenever we heard the scripture read this morning from Luke chapter 10 and verse 30 to 37, my intentions in giving the scripture to the person that read the scripture was for all of us to be able to meditate concerning the situation that Jesus Christ is confronted with at this particular time. There was the lawyer of the law, that is, those people that believed that they knew it all and couldn't be told nothing different. People that believed that they were the real interpreters of God's will, but were not. This man wanted to make sure that he caught Jesus in a lie, or caught Jesus doing something that was contrary to the will of God, where he, that is Jesus, could be discredited, and that he would be presented a liar.
before the people, but this didn't happen. And the lesson is very simple. The lawyer asked Jesus Christ, who is my neighbor? And Jesus Christ describes a parable in where this is taken care of. It was something simple that the lawyer could understand. And at the end, Jesus Christ asked the question, now, who do you think was the neighbor? And then he gives the correct answer. And Jesus tells him, go and do likewise. In other words, the lawyer asked, well, that or he who chose mercy. And Jesus said, go and do likewise. Al mirar la parábola que Jesucristo le viene a presentar a este hombre, una parábola sencilla, miramos nosotros que Jesucristo al final le hace una pregunta a este abogado de la ley y le pregunta, ¿quién crees tú que fue el prójimo de esta persona? Y el abogado respondió, el que enseñó misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Esto es precisamente lo que Jesucristo nos está enseñando en Mateo capítulo 5, versículo 7. Nos está enseñando que usted y yo debemos de ser unas personas completas, satisfechas, y que vengamos a enseñar la misericordia a toda persona quien la necesita. Y al demostrar este tipo de actitud, nosotros, en regreso, Dios nos va a enseñar misericordia. Y esto pues es lo que Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Whenever we go back to Matthew chapter 5 and verse 7, we notice that this is exactly what Jesus Christ is making reference to in Matthew chapter 5 and verse 7 concerning the Beatitudes. That you and I as Christians, that you and I as a person, need to be able to show mercy to people that are in need of mercy, and in doing so, God will act likewise towards us. Pero para llegar a este punto en nuestra vida, necesitamos que entender qué es lo que la palabra misericordia se refiere, según este texto que estamos leyendo. La palabra que Jesucristo usa aquí, misericordia, es la palabra elomón. Y esta palabra simplemente quiere decir una persona que es compasiva, alguien que está listo para perdonar, no importa lo que haya ocurrido. Una persona que tiene un sentimiento de ternura, que viene a no tomar venganza cuando una ofensa o una agresión se le viene a presentar, sino que todo se lo deja a Dios. Esa es una persona misericordiosa. Y cuando miramos nosotros la definición de los lexicógrafos, nos damos a entender de que tal persona es una persona que va a demostrar el carácter de Dios. Porque cuando hablamos de misericordia, tenemos que hablar del carácter de Dios, porque Dios es misericordioso. Todas estas definiciones que miramos nosotros que el lexicógrafo nos acaba de dar, son definiciones que vienen a demostrar el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, considere pues lo que dice la palabra de Dios en esa ocasión. Nehemías, capítulo 9, versículo 17, dice así: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue llevado a cautividad a consecuencia de ser un pueblo rebelde. Si usted quiere mirar toda la historia concernente a este pueblo, puede ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, y versículos del 5 hasta el fin, y ahí le dará las características de este pueblo y las razones en por qué Dios lo envía a cautividad. Pero note la segunda parte de este texto. Dice, pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste.
A pesar de que Dios permitió que el rey Nabucodonosor viniese y lo llevase a cautividad por 70 años, como dice Jeremías capítulo 25, versículo 8 en adelante, Dios le da oportunidad nuevamente al pueblo que regrese a su tierra por un rey que Dios considera, como dice Isaías capítulo 45, la última parte, que era el pastor de Dios, que vuelve a regresar al pueblo a su tierra de origen para que ellos comiencen nuevamente a establecer sus vidas. Y esto es lo que Nehemías le está enseñando aquí al pueblo, de que Dios es un Dios, como dice ya la segunda parte de este texto, y lo vuelvo a leer, que Dios es un Dios que perdona, un Dios clemente, un Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, es un Dios que es compasivo, que entiende la naturaleza humana y a consecuencia de la naturaleza humana entiende de que va a llegar puntos en la vida de ellos en cuando ellos van a rechazar totalmente a Él, quien les ha dado todo, la vida y todo lo que el mundo tiene. Pero Dios aún así viene a demostrar su compasión y su misericordia hacia esta gente que fue rebelde hacia Él. En el Nuevo Testamento miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. En Lucas capítulo 6 y versículo 36 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 6 y versículo 36. Palabras de Jesucristo, y dice así, Lucas 6, 36. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora miramos nosotros que no solamente se está hablando del carácter de Dios, ya establecimos esto bíblicamente, sino que se está hablando ahora del carácter de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o toda persona que se cree ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, también debe de demostrar lo mismo, es decir, la misericordia, porque esto es lo que es Dios. Usted y yo necesitamos que demostrar un carácter exactamente que lo que Dios demuestra hacia al pueblo y a la gente rebelde. Whenever we go to Matthew chapter 5, we notice there that the lexicographers demonstrates to us that merciful simply means to be compassionate, to be able to forgive, to be able to have a feeling of compassion, that we should not take vengeance in anybody that has produced an aggression or an offense against us. Now, this is what the lexicographers define the word meaning there in Matthew chapter 5 and verse 7. Blessed are those that are merciful. Blessed are those that fit this description. And we notice that this description is something that we see in the Bible, in the Old Testament and the New Testament, that is making reference to God. For example, when you go to Nehemiah chapter 9 and verse 17, it is there that Nehemiah is speaking to the people that have just returned from captivity. And he is making reference to them, the way that God has been towards them. And he also is making reference to the fact that how they demonstrated, their fathers demonstrated, they demonstrated their attitude towards God. And even though demonstrating that attitude, the prophet makes mention to the fact that God is a merciful God. And therefore he forgives. He is a God of opportunities. Whenever someone is willing to change his life, whenever someone is willing to do contrary to what he or she was doing, God is willing to help them. He is that type of God. And this is what Nehemiah is trying to make reference to them, because these people didn't believe this. Nehemiah had to mention that to them.
When you go to the New Testament, you look at Luke chapter 6 and verse 36. And there it makes reference to the fact that we are to be merciful as our Heavenly Father in heaven is merciful. Now here he is directing his words, his thoughts to his disciples. And we notice this to be the case because in Matthew chapter 5 and verse 1, it makes reference that Jesus spoke to his disciples. Luke chapter 6 and verse 20, it makes reference that Jesus spoke to his disciples. Not only is it a characteristic that we see in God, but it is a characteristic that we need to demonstrate as God's disciples. If we consider ourselves being disciples of God, then this is one of the characteristics that I need to demonstrate. I need to be merciful. And in doing so, God will demonstrate mercy towards me. Pero miramos nosotros, hermanos, que recuerde que usted y yo, me estoy refiriendo a los discípulos de Cristo, aquellos que se han entregado totalmente a Cristo Jesús, somos personas que somos parte de la naturaleza divina. Esto claramente lo demuestra 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3 en adelante. Cuando ya hemos dejado las cosas del mundo, cuando ya nos hemos dejado y apartado del viejo hombre, que hemos dejado bajo las aguas del bautismo, nos convertimos en parte de la naturaleza divina. Este concepto lo viene a demostrar Mateo capítulo 28 y versículo 19. Por tanto, ir y bautizaros en el nombre, noten, nombre singular, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este concepto que se describe en el versículo 19 nos está definiendo la naturaleza divina, la deidad. Es decir, que la persona quien es bautizada entra en esa naturaleza. Y esto es lo mismo que Pedro está explicando en más detalle en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y al hacerlo, miramos nosotros entonces que venimos a demostrar, o tenemos que demostrar la misericordia, así como Dios la ha demostrado. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los discípulos que ya formaban parte de la iglesia en Éfeso capítulo 4, considere pues lo que el apóstol Pablo les hace saber. Efesios capítulo 4 y versículo 32 dice: antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero noten lo que dice el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esta palabra Pablo les está comunicando que algunos de ellos tenían un problema con esto en la vida de ellos. Y Pablo dice: quítense todo esto de su persona. Antes bien, y comienza el versículo 32, pero noten que una de las cosas que Pablo nos está comunicando es de que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y esto es pues lo que la palabra del Señor nos está comunicando. So whenever we look at God's character, we need to understand that this is a character also that has to be demonstrated within his disciples. People that have turned their life over to Jesus Christ and have become the disciples of God. And we already know the means and how that can happen. We have to be baptized in order to become disciples of God, in order for us to become Christians. Once we do, then we enter into a divine nature. This is something that the Apostle Peter mentions in 2 Peter chapter 1 and verse 3 and following. He makes reference there that we are a participant of divine nature. Consider that. We are a participant of divine nature. These are the same words that Jesus Christ used in Matthew chapter 28 and verse 19, where it says, go ye and baptize in the name. Now remember, name is singular. And according to the grammatical makeup of that, you cannot use a singular word and then make it a plural. But here, this is the way it is.
It is singular in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, which makes reference to the fact that the person who is being baptized has entered into deity, has entered into divine nature. This is the concept that Jesus Christ is communicating at that particular time. The Apostle Peter goes a little bit further in saying those things in 2 Peter chapter 1 and verses 3 and following. As a matter of fact, in verses 5 through 8, he elaborates more concerning this concept. But that would be a subject for another study. But the point is that the disciples of Jesus Christ have to be merciful. They have to demonstrate this mercy towards people. When the Apostle Paul writes to the church in Ephesus, Ephesus was the church that was having problems. And therefore, having problems, he enumerates some of the problems in verses from 17 all the way up to the verse 29, chapter 4. Ephesians chapter 4 and verse 17 and 29. But I want you to consider what verse 32 says. I'm not going to read the verse, but if you have your English Bible, look what it says there. And one of the things that we read here is that they have to be forgiven one toward another. They have to forgive one another. They have to be merciful. They have to demonstrate the same character as God. So not only God demonstrates this characteristic, but now we come to Jesus' disciples, we come to the disciples of God, and we also have to demonstrate these characteristics. Which brings us to the question, how do I demonstrate this within my Christian life? Ya que miramos, hermanos, que la característica de Dios es ser misericordioso, y que nosotros como discípulos de Dios también tenemos que ser misericordiosos, viene la pregunta entonces, ¿cómo puedo yo demostrar la misericordia? Para que yo también pueda recibir la misericordia de Dios. Qué bueno que hizo esa pregunta, porque esto es lo que quiero estudiar con usted en esta mañana. Dice la palabra del Señor primeramente, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6 y versículo, Gálatas capítulo 6 y versículo 1 en adelante, considere pues lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Note lo que dice. Aquí hay dos versículos que nos dan a entender una variedad de responsabilidades nuestras, del cristiano. Y estas responsabilidades son responsabilidades que vienen a demostrar la misericordia. Si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, un pecado, no dice aquí condénalo, apártate de él, denlo por inmundo. Llegará su tiempo cuando no haya receptividad de parte del pecador. Pero al momento nos enseña, número uno, que debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándole a nosotros mismos. Es decir, la tarea nuestra, ¿verdad?, es enseñar misericordia. Recuerde que nosotros, igual que ellos, estamos en las mismas condiciones, podemos caer en falta, podemos pecar en nuestra vida. Son momentos en donde se debe de demostrar ternura para poder llegar a donde se quiere llegar, y eso es devolver a la persona que está en pecado a donde debe de estar. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos da a entender este tipo de actitud que yo debo de enseñar, que usted debe enseñar, y en hacerlo estamos demostrando misericordia. No estamos tolerando el pecado, no estoy enseñando eso, no estamos permitiendo que el pecado exista. Estamos estudiando un tiempo en donde se trabaja con el pecador o con la pecadora para poder realizar el punto que Dios quiere que se venga a realizar. Y esto es de que regrese
al Señor. Y cuando todo esto se cumple de una manera misericordiosa, Santiago lo pone de esta manera, ¿verdad? En Santiago capítulo 5, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 5 y versículo 19 y 20. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esa frase le hace volver, ¿qué tanto tiempo se lleva? ¿Qué tanto trabajo se lleva? Hay que considerar en estas frases todo esto. ¿Qué tanto tiempo se lleva? ¿Qué tanto se lleva? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A eso estamos llegando, a eso queremos llegar. Y esto es ser misericordioso. Y esto es lo que Gálatas capítulo 6 y versículo 1 está mencionando. Solo que de esa manera yo puedo demostrar la misericordia de Dios. Porque no es de condenar a ninguna persona, porque Dios no lo hace. Según la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, note lo que dice la actitud de Dios. Dice, el Señor no se tarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la actitud de Dios. Dios no quiere que nadie se venga a perder, que nadie se venga a condenar. Pero vuelvo a repetir, el amor de Dios tiene límites. La paciencia de Dios tiene límites. Y cuando esos límites se llegan, no queda ninguna otra alternativa. De excomulgar o de apartar de tal persona. Pero mientras se enseña la misericordia. Whenever we talk about the mercy of God, and we as disciples have to be merciful, there is a question, well, how then can we demonstrate mercy? And the question now has to be answered biblically. And for that, I ask you to go to Galatians chapter 6 and verse 1 and 2. Because in these two verses, we find several things that it is relating to me as a Christian and is relating to you as a Christian. First of all, it says that we are to be merciful to those that fall in sin. You know, how long does it take to deal with someone in sin? It just depends on the stubbornness and the rebellious and the blindness of the person that in sin. It just depends on that. It depends on our patience. And therefore, we notice that verse 1 of chapter 6 of Galatians is making reference in how me as a Christian needs to be considered of myself, because I also can fall in this same situation. I need to be merciful, trying to reach the lost soul, to be able to bring that last soul back. As a matter of fact, the book of James chapter 5 verse 19 and 20 demonstrates further the things that will happen. And whenever this takes place, we cover a multitude of sins. So this is how we demonstrate mercy to those people that find themselves in sin. But look at verse 2. In verse 2 also we have another concept that Paul is bringing to the forefront. En el versículo 2 tenemos otro concepto, hermano. Dice, sobrellevar las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Me pongo yo a pensar y hago la pregunta al texto, bueno, ¿a cuáles cargas tienen mis hermanos, mis hermanas? ¿Sabe usted las cargas de su hermano y de su hermana? ¿Sabe usted las cargas de Jay? ¿Sabe usted las cargas mías? ¿Sabe usted las cargas del hermano Cavazos? ¿Del hermano Cain? ¿Cuáles son las cargas? Y esas cargas que nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, aún me dice la palabra que yo tengo que sobrellevar esas cargas. Por ejemplo,
Cuando los gentiles se convirtieron al cristianismo, el apóstol Pablo les predicó, les enseñó que sus hermanos en Judea estaban pasando por una persecución tremenda. Esos eran carga de ellos, de los judíos en Judea. Y se levantó una ofrenda especial para que se pudiese ayudar a estos hermanos en Judea. Y donde quiera que el apóstol Pablo iba predicando, les enseñaba que al convertirse al cristianismo tenían que estar conscientes de sus hermanos que tenían estas cargas. Noten lo que dice en Romanos capítulo 15 y versículo 26 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 15 dice así. Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles se han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Leo estos versículos para que nos demos a entender. Noten en donde el apóstol Pablo anduvo: en Acaya, en Macedonia, en diferentes lugares, y les enseñaba a los hermanos ahí. Sus hermanos judíos en Jerusalén tienen cargas y necesitan su ayuda. Y aún siendo personas pobres, como dice 2 Corintios capítulo 8, que en su pobreza ellos dieron en abundancia para ayudar a los hermanos en Judea. Y cumplieron este propósito, porque en Hechos capítulo 11 miramos nosotros lo siguiente. Hechos capítulo 11, miramos nosotros que dice el versículo 27. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose de ellos uno llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La carga. Últimamente pasó el huracán por Florida. Conocemos congregaciones que viven ahí o que existen ahí, hermanos que viven ahí. ¿Qué desastres hubo? ¿Cuál es mi responsabilidad de un estado que está miles de millas lejos de aquí? ¿Cómo puedo sobrellevar las cargas de estos hermanos? Y esto es enseñar misericordia, hermanos. Demostrar compasión, tener un sentimiento de ternura. Están pasando por unas situaciones que estuvo fuera de su control. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Muchas veces damos el achaque de que somos muy pobres. No somos pobres, hermanos. No somos pobres. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es solamente un ejemplo. Pero vuelvo a regresar a Gálatas capítulo 6. Sobrellevar las cargas uno de los otros. Y creo que ya he establecido el punto bien, bíblicamente. Entonces, ahí puedo demostrar yo mi misericordia a cualquier persona que la necesite. Ya viniendo localmente, vuelvo a repetir, ¿qué tanto nos conocemos de uno al otro? ¿Sabe usted por los desafíos que tu hermano o hermana está pasando? ¿Conoce usted lo que está pasando en la vida de ellos? ¿Cómo pues puedo ser yo misericordioso hacia ellos? Una pregunta que solamente usted puede contestar.
Miramos esto, lo que dice la palabra de Dios. Whenever we look at Galatians chapter 6 and verse 2, we notice that there is another situation in how we can demonstrate our mercy towards our brothers and those of the brothers that are in need. And to bring this to a synthesis, I'm going to say this. Whenever we look at the New Testament, we notice that the brothers from Judea were people that were having a lot of problems. Whenever you go to Acts chapter 11 and verse 25 and following, you're going to notice that it was mentioned by a prophet that there was going to be problems there in Judea. And when Paul goes out and preaches the word of God, he begins to let the people know, the Gentiles that were converting, that there were brothers, their brothers in Christ, that were from Judea, from Jerusalem, that they were going to have problems and that they needed their help. And these brothers from Achaia, Macedonia, they donated whatever they could in order for Paul and Timothy and other people to take help to the people in Judea. This is what we find in Acts chapter 11. And I use these examples to make us aware of the fact that this is helping one another with help, with things that are happening within our lives, things that we just don't have control over them. And I mentioned the fact of this hurricane that went through Florida. Do we know of any churches of Christ there? And I'm making reference to our brothers and sisters in Christ. Brothers and sisters that have lost their home. I mean, there was a surge of water of 18 feet. People were devastated. They lost everything. But this is something afar, many miles away. What about locally as a congregation? How much do we know of each other that will demonstrate our merciness towards them, that we are merciful towards them? This is an example of how we can become merciful. Blessed are the merciful, because they will receive mercy. Por otra cosa miramos también, hermanos, que habla Romanos capítulo 12. Y aquí en Romanos capítulo 12 hay mucho que decir, pero el tiempo ya se me está acabando. Pero solamente quiero decir lo siguiente. Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios. Empiezan los versículos 19 en adelante. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, haz de fuego montones sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Y esta es otra parte en donde se demuestra la misericordia. Cuando hay una agresión o una ofensa hacia mí, hay que dejarlo por la paz. Que Dios se encargue de ello. Dice Dios, mía es la venganza. Nosotros tenemos que demostrar misericordia. Si una persona trae una agresión contra ti, una maldad contra ti, y luego el siguiente día viene y te pide que tiene hambre, ¿qué vas a hacer? O si el día siguiente te pide un vaso de agua que tiene sed, ¿qué vas a hacer? O si un hermano o hermana demuestra una agresión o una ofensa contra mí, y luego se ve una necesidad en la vida de ellos o en la familia, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien y que dejemos todo a Dios. Dios es el que se va a encargar de todo lo demás. Este es otro punto en donde demostramos nosotros la misericordia. Entonces, bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. And there's another example, and because of time, I'm just going to be brief on this.
is what we find in Romans chapter 12 and verse 19 and following. Here we notice that God is making reference to the fact of those people that produce an aggression or an offense towards us. And God is simply telling me, let it be. God is saying, I'll take care of that for you. You continue to do good. You continue to demonstrate that which is of your character, the goodness of God. You leave the rest up to me. You know, if someone produces an aggression or an offense towards me, and on the following day he or she comes to you and says, you know what, I'm hungry, what are you going to do? Or the following day he or she comes to you and says, I'm thirsty, what are you going to do? Or the following day they come to you and say, you know what, my kids are hungry, I cannot feed them, I don't know what to do. What are we going to do? According to these verses, it says that we need to help them. And whenever we do, that's demonstrating the mercy of God. That's demonstrating us being merciful towards them. And this is what God wants us to demonstrate as a Christian. Así que en esta mañana, hermanos, tiempo ya se me terminó. Si acaso hay alguien entre vosotros que quizás el mensaje esta mañana le haya tocado su mente y corazón y siente la necesidad de corregir su vida o de pedir oraciones por usted o por alguien, ¿verdad? Le invitamos para que lo haga. Si esta mañana se encuentran personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús y entienden bien su estado delante de Dios, que necesitan que estar en Cristo, la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice que estar en Cristo, es donde hay el perdón de pecados, es donde existe todo. Y si usted está listo o lista para hacerlo, le invitamos para que lo haga. Si acaso todavía necesita más estudio, háganos saber. Estamos listos y preparados para estudiar con usted. No queremos forzarlo, pero sí queremos que entienda la urgencia de todo esto. Es igual lo que hiciera alguien que le anduviera vendiendo aseguranza por vida. No que quieran forzar a usted para que compre aseguranza, pero le quieren dar a entender la urgencia, que si mañana pasa un accidente, ¿va a estar usted preparado? ¿Va a estar usted preparada? Y es todo lo que queremos que usted entienda, que la preparación es necesaria. Cualquier que sea su necesidad, la invitamos, mientras nos ponemos de pie antes de Dios. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el himno de invitación número 83, O ven sin tratar, número 83. Número 83. Si estamos listos, cantemos. Oh, no rechaces la verdad, todos somos hoy hacia la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y sal
Padre.